está abierto desde 1894 y dice que está abierto las 24 horas. La fila para comprar tickets, sino para entrar, que ya tienen personas reservadas. Y mire la fila que hay. Esto que están haciendo en este momento acá puede generar inconvenientes con las personas que residen aquí. Buenos días. Hoy, levantados desde tempranito, nos vinimos a terminar el segundo ciclo de grabación de los lugares más importantes en Madrid. Hoy levantaditos desde temprano porque también vamos a ir a hacer algo bien interesante, que es con la comida. Un país que me enorgullece demasiado. Comenzamos el recorrido, muchísimo calor hoy, más turistas que ayer, es lo que me estaba dando cuenta. Y esto está repleto, y eso que estamos entre semana, no es fin de semana, entonces imagínense esto acá cómo se va a llenar. Vamos a comenzar hoy a visitar el Palacio Real. Está agotada las entradas, ya no hay entradas. Vamos a ir también a mirar otro templo que está bien bonito e interesante. Vamos a visitar allí una catedral. Cositas hay muchas para ver, algunos barrios, un barrio que es bastante famoso. Temprano ya como desde las 8 de la mañana estaba haciendo como casi 25 grados, entonces está pesado el clima hoy, pero con todas las ganas y con toda la motivación puesta. Hola. Para consumir. Para sentarme. Ah, ok. Ok, gracias. Antes de comenzar el recorrido, el día de hoy, vamos a probar. Es que yo no sé si esto se tomará como un desayuno, que no lo sé. Pero bueno, vamos a primero a tomar el desayuno, que van a ser los famosos churros con chocolate, y esta es la, chocolatería San Ginés. Imagínense que es tan grande que tiene como 3 establecimientos, y aquí ya están haciendo fila. Entonces vamos a esperar para que nos cuenten a ver qué tal. De igual manera tampoco está tan costoso, cuesta alrededor como de 7 euros. Y está bueno, es interesante como para mirar a ver qué tal es, porque yo creo que con ese desayuno tan dulce, lo menos que puede ser es que uno le dé como mucha energía todo el día. El año está abierto desde 1894 y dice que está abierto las 24 horas. Todos los días está abierto 24 horas. Entonces ya tienen hasta Carlos Vives ahí. Carlos Vives. Y tiene 2 opciones. Si usted quiere comprar, tiene que acercarse a esta zona de allá. Si quiere consumir acá en el sitio, puede venir y sentarse acá, que acá le van a ubicar unas mesitas. Los valores no están tan altos, además que también venden chocolate así artesanal. ¿Quieres sentarte dentro o fuera? Donde haya espacio. Adentro ahora mismo tienes. Ah, ok. Este ticket con mi compañera, ¿vale? Ella le atiende. Ok, gracias. Entonces, supuestamente dice que son 6 churros acá, y luego viene pues un chocolate, que el chocolate yo creo que el chocolate está espeso, miren lo espeso que está. La idea pues es meter el churro acá en el chocolate. A ver qué tal es. Miren cómo queda. Por eso es que yo digo que quizás son tan famosos, para que la gente venga a comer. Adicional, usted puede pedir un agua para que le puedan dar y pues pueda disfrutar, porque imagínense esto tan espeso y los churros. Con razón es que la gente viene a comer tanto acá. Porque es algo crocante los churros,
y el chocolate no está azucarado, es algo como mucho más simple. Entonces lo azúcar y lo simple del chocolate, esa es una buena combinación. Está muy rico. No sé si esto, la verdad, sea desayuno, pero si no lo es, yo creo que al usted comerse todo esto, yo creo que le da mucha energía. Son como de casi 20 centímetros cada churro. Entonces vamos a terminar y luego vamos a continuar con el recorrido de los sitios del día de hoy. Esta Plaza Mayor, todas estas construcciones que ustedes ven acá alrededor son construcciones barrocas y neoclasistas. Todas estas construcciones acá, miren aquí alrededor, la plaza, y es diferente, o sea, porque plazas así no he visto como en mucho tiempo, que estén todas, o bueno, la plaza en el centro y alrededor esté cubierta por este edificio de color, eso es color que como rojo, color rosado, salmón, y luego tiene estas pequeñas entradas. Bueno, aquí no la vamos a poder ver bien porque, mire, están haciendo aquí para las fiestas. ¿Será que van a comenzar dentro de poco? Dice fiestas de San Isidro. Y luego aquí alrededor ya tenemos algunos restaurantes bastante interesantes. Lo que sí es que dicen que son muy caros. Mira, aquí tenemos la estatua de Felipe III. Lo que sí me ha llamado mucho la atención son estos edificios. Todos son del mismo color, excepto este de allá, que está tapado. Está bonito, lo que sí es que estamos viendo muchos carteles. Dicen, no es música, es tortura. Aquí como que se están quejando en unos afiches en la parte superior. Dice, basta de megafonía. Algunas familias, vea, o sea que entonces aquí, esto que están haciendo en este momento acá, puede generar inconvenientes con las personas que residen aquí. No sabía, o sea, no creí de que acá vivía gente. Por estos afiches que estoy viendo, veo que todavía había algunas personas acá que residen aquí. Imagínense, usted puede residir acá y tener esta vista privilegiada de esta plaza. Dice, no es música, es tortura. Entonces están es como quejando. Eso no me esperaba de esta plaza. Pero bueno, está muy bonita, bastante interesante, muchísimos turistas, y eso que es entre semana, no sé, pero me imagino que en estas zonas de acá alrededor tienen que haber algunos locales de Airbnb para que puedan alquilar. Ves que alquilar, sí, algunas casas que puedan alquilar, pero imagínense en cuánto estarán costando el alquiler de estas casas aquí alrededor. España se está ocupando uno de los, creo que quintos lugares en todo el mundo en que está recibiendo la mayoría de turistas acá, y más que todo en la capital de Madrid. Y eso se puede evidenciar, hay turismo de todo. Miren, está acá turismo acá en la parte de atrás, con bicicletas, para que caminen. Puede usted también alquilar un vehículo y dar la vuelta, un guía turístico. Importante, hagan un free tour que realmente es gratis, y al final de todo ustedes ya van a poder pagar una cantidad monetaria a la persona. Pero es bastante interesante, si usted más que todo a la cultura, o sea, se ve que son muy antiguas, todavía siguen conservando. La bandera de Bolivia, vean. Bandera de Bolivia. Es que bueno, acá también ya llegamos, que vamos a mirar a ver si lo grabamos, que es el mercado de San Miguel. Con razón es que está tan lleno. Miren lo interesante, banderas de España, la Unión Europea, por todo lado. Miren ahí, llenísimo. También están haciendo como recorridos escolares, estudiantiles. Miren acá, lo bonito. Y la Catedral de Almudena. Y que cuando estemos allá, si es que podemos entrar, les voy a contar un poquito qué es. Bueno, vamos a mirar si pasamos para entrar. Porque esto antes iba a servir, era como un panteón, pero como que tomamos la decisión de que no lo iban a volver así, por irlo en una catedral.
Miren esa puerta acá con finos detalles. Es grandísima. Y usted acá puede hacer las donaciones. Como se ve bonita. Y miren el techo. Cómo está. Ese techo no es normal. Bueno, digamos que en los diseños que hemos visto anteriormente de las capillas tienen adornada con imágenes religiosas, pero esta vez no. Son como dibujos tridimensionales. Juan Pablo II. Miren acá, lo bonito. Me muestra como algunas imágenes. María, creo. La gente viene como para, bueno, pues para tomarse fotos. Muchas personas vienen es más que todo como para estar en un espacio de tranquilidad, de rezo. Pero esto se tardó demasiado porque esto comenzó los planos desde el año 1879, pero hasta 1883 no pusieron la primera piedra. Entonces tardó demasiado en crear esta iglesia, esta catedral digo, pero bonita. Bonito más que todo en la parte general de los techos. O sea, es una noticia buena, una noticia mala. La buena es que llegamos aquí al Palacio Real, que es donde permanece la mayor parte del tiempo los jefes de Estado, presidente, todos, casi la mayoría del tiempo permanecen acá. La parte mala es que para el día de hoy que estamos acá no hay boletas. Tratamos de comprar la boleta de manera online y está agotado. Había una entrada gratuita, pero era para una exposición, más no para entrar y conocer allí el palacio. Entonces les voy a dejar estas imagencitas de por fuera para que las puedan ver. Y aquí vean esto como está de lleno. Miren aquí, llenísimo. Esto está al lado de la Catedral de Almudena. Cuenta con 135.000 metros cuadrados y más de 3.400 habitaciones. Este lugarcito acá, imagínate, pues inmenso. Por eso es que están visitados por muchísimos extranjeros, bueno, y también locales acá, españoles, pero grandísimo está. Para los siguientes días estaba también agotado y solo había una entrada disponible, pero esa entrada costaba alrededor de 35 euros. Entonces estaba pues bastante costosa. También ahí en Portugal conocemos varios palacios. Lo más probable es que puede que este sea un poquito similar, aunque en el tema de qué tan grande es y tantas habitaciones tiene, este gana por mucho. Demasiado bonito, miren acá, tiene como una puerta real, donde quizás aquí en esta plaza central, es donde hacen algunos actos anualmente, que es también grande. Miradores aquí en Madrid no hemos visto muchos, apenas vamos a ver el primero, a ver cómo se ve la ciudad. Yo creo que si usted tiene por ahí 1 o 2 días acá en la capital, está bien como pagar la entrada, aunque esto le va a tomar bastante tiempo, supuestamente aquí aproximadamente como 3 horas en hacer usted todo el recorrido, y ese tiempo se lo puede gastar en conocer algo más. Zona verde por todo lado, zona montañosa de Madrid, árboles, creo que también por acá hay un jardín, pero no sé si ese jardín se pueda pagar, pues gratuita la entrada. De toda esta vista casi un 70% es zona verde, que eso es lo bonito, que todavía sigan conservando la zona montañosa, los árboles. Imagínate, todo está la fila para usted poder entrar. No es la fila para comprar tickets, sino para entrar, que ya tienen personas reservadas. Y mire la fila que hay del Palacio Real, y se encuentra parquecitos, zona verde, caminos así peatonales, parquecitos para que usted se pueda sentar. De ahí a donde comenzamos hasta acá ya hemos caminado alrededor como de 10 minutos, casi un kilómetro hemos caminado.
y no hemos llegado. Después de haber subido, este sí fue en un mirador. Llegamos a uno de los puntos también importantes con un mirador adicional que se llama el templo de Devot. Mírenlo, aquí lo tenemos con musiquita incluida y todo. Escuchen, mira. Esto es un templo egipcio del 2 antes de Cristo, y en este caso esto fue un regalo que se le hizo a España, que fue donado. Quizás de pronto esto acá ya se llena de agua, puede ser que en invierno. Y vamos a hacer la fila para entrar, pero hay una historia muy trágica y es que tengo que esperar 1 hora para poder entrar. O sea, 1 hora llevaba esperando a esa gente que aparecía ahí. Lleva 1 hora esperando. Y como el tiempo es contado, no podemos esperar 1 hora. Vamos a ir a visitar otro barrio que es bastante conocido. El barrio se llama Malasaña. ¿Y por qué es tan importante y conocido? Porque allí fue donde hubo una rebelión cuando Napoleón vino a España. El barrio de Malasaña. Miren cómo son las casas con los ventanales y los miradores. El nombre se le da a Manuela Malasaña, que en Madrid el 2 de mayo de 1808 en la Plaza 2 de Mayo. Entonces, conmemorar la rebelión. Mira acá, bien interesante que está. Vamos a bajar un poquito más. Se ve que esa casa ahí de la esquina no la han cambiado. No la han cambiado para nada. Sino que lo interesante está en entrar directamente son a las zonas aledañas, no tanto digamos como en la zona turística o central, sino en las zonas aledañas, que ahí es donde uno realmente se encuentra la verdadera historia. Miren cómo es esta que hacia allá, estos edificios. Y en esta casa escuchamos es ópera, aquí, en este de acá. Aquí ya comienzan las fiestas de San Isidro, lo que habíamos pasado antes y que está vacío ahora, aquí es donde se da el inicio. Entonces las mujeres ya se visten de traje típico, no sabíamos que comenzaba el tema de lo de las fiestas, bien interesante. Y es más que todo la gente ya de edad que es la que vive la fiesta tradicional. Miren aquí cómo bailan. Miren. Es como un patrón acá de Madrid y que la gente, pues obviamente porque como es un día muy importante en Madrid, la gente viene, se disfraza. En la Plaza Mayor es donde se está realizando como ese tipo de concierto. Quizás el día de hoy o el fin de semana es cuando se va a realizar. Son los trajes típicos. También elegantes, mire. Yo creo que eso no fue los que vimos allí. Pero son trajes típicos y lo más interesante es que todavía se siguen vendiendo. Y obviamente las mujeres lo compran, vea, 35 euros. Bonitos. Bueno, he sido yo, ¿no? El que ha dicho que era ella. O sea, todavía se mantiene la cultura. Ah, yo creo que este fue el que vimos, este traje. Todavía sigue perdurando la cultura de los trajes típicos. Por aquí caminamos nosotros. Creo que ayer. Pero miren cómo está de lleno. Sino que me estaba tomando un break. Estaba un poquito cansado. Ahora sí les voy a mostrar. ¿Se acuerdan el días atrás cuando vinimos a Madrid? Y nos encontramos, pero era muy por la mañana. Entonces casi no había nada. Ahora
que ha pasado. Ya es horas de la tarde, como más o menos son las 7, 8 de la noche más o menos. Y esto era lo que siempre habíamos visto por internet. O sea, alquilan los barquitos y pueden dar todo el recorrido por el lago. Y también hay como alguna cosa de deportes, hay paticos, está como bien interesante. Y además allá debe dar una vista bonita, porque allá ya está cayendo la tarde. O sea, la gente viene, pasa la tarde sentada aquí en los parques, viene, camina, hace deporte, trotan, sacan al perro, se sientan aquí a tomar algo, a pasear. Está interesante. O sea, entonces ahí es donde se ve que es como la calidad de vida que, digamos, los españoles quieren tener. Bueno, digamos que es un mensaje bastante bonito y bastante interesante de que no todo en la vida tiene que tomarse apresuradamente, de que no todo tiene que ser la plata. Por ejemplo, tomar un espacio acá, venirse, sentar, ver pasar gente, ver pasar así como la tarde, está bien, no está mal. Entonces son planes que son gratuitos para hacer aquí en Madrid, que quizás, bueno, aunque yo creo que lo sabían porque es un lugar muy famoso, pero que es importante siempre mostrar. De visitar los sitios más conocidos de Madrid nos llamó muchísimo la atención. Realmente quedé sorprendidísimo con tantos lugares que hay para conocer. Faltaron muchos días. Yo creo que si realmente se quiere conocer toda la capital, tiene que uno pasar alrededor de, yo digo, una semana para que la pueda conocer de manera tranquila, sin tantos inconvenientes. Esperamos de que les haya gustado este video, lo hayan disfrutado, se hayan también informado un poquito. Así que nos veremos en otra ocasión, puede que sea aquí otro capítulo en Madrid, o puede que sea en Lisboa o en otro país, no lo sabemos todavía. Síguenos siendo más picos para todos. Chao, chao.